Bueno, hoy es un día de victoria, amén. ¿Cuántos creen que hoy es un día de victoria? Amén. No solamente porque estamos celebrando la resurrección de Cristo, sino que también esa resurrección trajo una victoria para nuestras vidas en este día y todos los días. Amén. Así que quiero que podamos en este tiempo concentrarnos en este mensaje. Normalmente celebramos el domingo de resurrección, pero esto también tiene que ver con lo que llaman los judíos la fiesta de la Pascua. La fiesta de la Pascua no es más que esta celebración que se da por causa de recordar la victoria de Cristo en la cruz del Calvario y su resurrección. Amén. Entonces, si vamos a entender lo que la palabra de Dios tiene para nuestras vidas en este día, yo quiero que te prepares porque hoy hay una gran victoria sobre ti. Hoy hay una gran victoria sobre tu vida. Hoy hay una gran victoria sobre tu hogar. Tu hogar está en victoria. Vamos, diga conmigo, mi hogar está en victoria. Y quiero que me acompañe a la escritura porque vamos a ver una perspectiva de lo que el apóstol Pablo enseñó a la iglesia con respecto a la resurrección. Y vamos a segunda de Colosenses capítulo 2, versos del 6 al 15, pero vamos a leerlo en la Nueva Traducción Viviente. Y quiero que preste atención a este mensaje porque esto va a traer vida sobre muchas áreas de usted, de su casa, de su trabajo y de muchos aspectos en los que usted ha estado esperando una respuesta de parte de Dios. Dice la escritura lo siguiente: por lo tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, ahora deben seguir sus pasos. ¿Qué tenemos que hacer? Seguir sus pasos. Arraíguense profundamente en Él y edifiquen toda la vida sobre Él. Entonces la fe de ustedes se fortalecerá en la verdad que se enseñó y rebosarán de gratitud. No permitan que nadie los atrape con filosofías huecas y disparates elocuentes que nacen del pensamiento humano y no de los poderes espirituales de este mundo, y de los poderes espirituales de este mundo y no de Cristo. Pues en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano, de modo que ustedes también están completos mediante la unión con Cristo, quien es la cabeza de todo gobernante y toda autoridad. Cuando ustedes llegaron a Cristo fueron circuncidados, pero no mediante un procedimiento corporal, sino que Cristo llevó a cabo una circuncisión espiritual. Es decir, les quitó la naturaleza pecaminosa, pues ustedes fueron sepultados con Cristo y cuando se bautizaron y con Él también fueron resucitados para vivir una vida nueva. Debido a que confiaron en Él que confiaron en el gran poder de Dios, quien levantó a Cristo de los muertos, ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Él anuló el acta de los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. De esa manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales, los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Qué interesante la historia de lo que el apóstol Pablo le enseña a la iglesia de Corinto. A la iglesia de Colosenses. Y en la iglesia de Colosenses recibe este mensaje del apóstol Pablo. Él dice: cuando recibieron a Cristo, Él se hizo su Señor, pero ahora tienen que aprender a caminar, a seguir a Cristo. Y nosotros tenemos que entender esto porque desde el principio de todas las cosas, en las Escrituras se celebran algunas fiestas, y esas fiestas, hay fiestas determinadas que el Señor en la palabra dijo: estos serán fiestas perpetuas. ¿Qué quiere decir perpetuas? Que siempre se tienen que celebrar. Entonces se celebra como fiesta perpetua la fiesta de las primicias, la fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de Pentecostés y la fiesta de la Pascua.
La Pascua es la primera de todas las fiestas. Y es la fiesta que tiene que ver con el hecho de celebrar la gran victoria de Cristo en la cruz. Y esta fiesta perpetua nos enseña que lo espiritual gobierna sobre lo natural. Lo espiritual gobierna sobre tu vida. Lo espiritual gobierna sobre tu familia. Lo espiritual gobierna hasta sobre las finanzas. Todo lo espiritual gobierna sobre lo natural. Pero entonces, ¿por qué muchas veces vivimos situaciones complejas si lo espiritual es lo que gobierna lo natural? Lo que pasa es que cuando hablamos de vida, la vida está centrada en Dios. Dios es la vida misma. Y si Dios es la vida misma, nuestra vida está en las manos de Dios. Eso quiere decir que para Dios, tú y yo nacimos para un propósito. Eso es vida para Dios. Para Dios vivir no es solamente el hecho de que respires, hables y camines. Para Dios vivir es que si respiras, hablas y caminas es porque tienes un propósito. Para Dios vida es que tú entiendas que tienes una función. Para Dios vida es que entendamos que tenemos una asignación, que tenemos una tarea, que somos parte de un plan más grande que nosotros mismos. Eso es vida para Dios. Dios quiere que aprendamos a vivir la vida en función a lo que tenemos que hacer. Hay personas que creen que vivir la vida es hacer cualquier cosa. Vamos, vive la vida y disfrútala porque tenemos una sola. Pero resulta que para Dios vivir no tiene que ver con el hecho de que tú participes de muchas cosas, de muchas fiestas, de muchas vacaciones, que conozcas muchos países y que hagas muchas labores. Para Dios vida no es eso. Para Dios vida tiene que ver con que tú seas funcional con un propósito. Que tú seas el que participes de un propósito grande y poderoso en la vida. Dios quiere eso para ti y para mí. Dios te creó con un plan. Dios te creó con un diseño. Dios te creó con una estrategia, pero una estrategia de victoria. Dios tiene una gran victoria para usted y para mí, pero fuimos creados de acuerdo a una función. Por ejemplo, los árboles producen el dióxido de carbono, porque esa es su función. Fueron creados con esa función. Fueron pensados con ese diseño original y por eso existen. La pregunta es, ¿por qué crees tú que existes en esta hora? ¿Cuál es tu razón de ser? ¿Cuál es tu razón de vida? ¿En qué tienes que enfocarte en estos días? Mira, cuando no entendemos esto, hacemos cualquier cosa. Pero cuando entendemos el plan y el diseño de Dios, sabes que el diseño de Dios te abrirá puertas conforme a la palabra que Él declaró sobre tu vida. Te voy a poner un breve ejemplo. Porque Dios le dijo una vez a Jeremías, Jeremías lo escribió allí en el libro profético de Jeremías: antes de que estuvieses en el vientre de tu madre, te conocí. Y muchos leen ese versículo: ay, qué bonito que Dios me conocía antes de estar en el vientre de mi madre. Pero luego dice: y te di por profeta a las naciones. Porque vida no es el hecho de que Dios nos conozca y nos haya pensado para existir. La existencia no es vida para Dios. La existencia que entiende para qué nació, eso es vida para Dios. Cuando Dios le dice a Jeremías: antes de que estuvieses en el vientre te conocí y te di, es porque le estaba dando una función, un propósito. Todos nacemos con un propósito. Dios creó todas las cosas. Dice en Génesis que Dios hizo los cielos y la tierra.
Y comenzó a hacer en el día 1, en el día 2, en el día 3, comenzó a darle sentido de propósito a todo. Y todo estaba representado por la vida. Pero déjame decirte algo especial. Cuando Dios le dice a Adán: fructifica, llena la tierra, multiplícate, sojuzga, señorea, le estaba dando un sentido de propósito. Usted y yo tenemos un propósito más grande que nosotros. Dios tiene un propósito más grande que nuestros sueños. Dios tiene un plan para ti, para mí, mucho más grande y poderoso que lo que estás viviendo hoy. Lo que hoy vives, si es negativo, es temporal comparado con lo que mañana Dios va a traer sobre tu vida si caminas conforme al propósito. Mire, por eso que la palabra dice: a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Estos son a los que caminan conforme al propósito. Entonces la vida tiene que ver con propósito. ¿Cuál es tu propósito? Y usted podrá preguntarse: pastor, pero hoy venimos a celebrar la resurrección. Es que hacia allá voy, pero quiero darte esta introducción para que puedas comprender el poder de la resurrección. Porque cuando viene Adán y Eva y están con un propósito de vida, inmediatamente interviene la serpiente, que es Satanás. Todo el mundo se conoce la historia. Y Satanás habla a la mujer, le dice: ve y come de aquel árbol. No puedo comer de ese. Ve y come de ese árbol. Y ¡fum! Y fue y comió del árbol. Y después de la mujer que comió del árbol, le dice al hombre: ven, come de lo que yo comí, porque ya comí, no me pasó nada. Y cuando el hombre come, inmediatamente se rompe el propósito. Porque la palabra decía que Dios le dijo a ellos: el día que coman de ese árbol, ciertamente morirán. Pero ¿murieron biológicamente? No, lo que murió fue el propósito. Porque el enemigo lo que realmente quiere atacar sobre tu vida no es tu vida física, es tu propósito. Si te ataca en el propósito y te hace perderte en el propósito, ya él ganó. Así tú vivas en un yate, así tú tengas una mansión, así tengas la mejor empresa, si tú haces todas esas cosas fuera del propósito, Satanás ganó. No estoy hablando de que no merezcas algo bueno. Merecemos cosas que entre comillas se pueden llamar buenas o excelentes. Pero una cosa es desear algo fuera del propósito. Por eso el peor ataque que viene sobre nuestras vidas no es la muerte, es la vida sin propósito. Y cuando Adán cedió a esto, comenzó a gobernar un imperio de muerte sobre la humanidad. El imperio de la muerte comenzó a destruir todo, porque el pecado traía muerte. Por eso en Romanos 6 dice: porque la paga del pecado es muerte. O sea, el pecado genera muerte, destrucción. Aunque biológicamente usted no vea eso, comienza a fallar la familia, comienza a fallar las finanzas, comienza a fallar su vida espiritual, comienza a fallar su vida física, emocional. Ay, ¿por qué me enfermé, pastor? ¿Por qué siento depresión? ¿Por qué ahora siento ansioso? ¿Por qué estoy estresado? ¿Por qué en mi casa todo es una pelea, una discusión? Porque cuando está fuera del propósito, viene muerte. Y nosotros necesitamos entender esto. Porque si yo entiendo que estamos en un sistema del mundo que está gobernado sobre el imperio de la muerte, entonces nosotros vamos a comprender que Cristo Jesús no solamente vino a resucitar, sino que realmente Él vino a vencer la muerte. ¿Y saben lo que hace el imperio de la muerte? Esclavizarnos. Porque la muerte, cuando gobierna, la manifestación emocional que hace que la muerte gobierne sobre nuestras vidas se llama el miedo. El miedo, el temor es consecuencia del imperio de la muerte. Sin darnos cuenta,
ya no se vive la vida conforme a la vida. Ahora vivimos la vida conforme a la muerte. ¿Cómo así, pastor? Yo no le hago culto a la muerte. Te voy a enseñar esto. La gente que dice viva la vida y haga lo que quiera, no te lo está diciendo porque vas a vivir mucho tiempo. Al contrario, te lo está diciendo porque sabe que nuestro tiempo es limitado. Entonces, el disfrutar la vida no es como consecuencia de realmente vivir la vida, sino consecuencia de que sabes que vas a tener que morir algún día. Entonces ya la vida no gira en torno a la vida, sino que la vida gira en torno a la muerte. Porque hay un imperio de muerte gobernando, de destrucción gobernando, de placeres, de cosas que te van a llevar a que todo se acabe. Y cuando entendemos que hay una estrategia satánica, pero resatánica, redañina, que se llama el imperio de la muerte, sin darnos cuenta de eso, restamos importancia a la resurrección de Cristo y le damos importancia a lo natural. Entonces, en vez de pensar en vida, pensamos en muerte. Ay, que no me vaya a pasar esto, que no me vaya a pasar aquello, que no me enferme de esto, que no me enferme de aquello. Porque la muerte comienza a gobernar, comienza a hacer daño, comienza a destruir. Porque la gente no quiere perder la vida, nadie se quiere morir, nadie quiere morirse. Pero muchas veces la vida es opacada por la muerte, y la muerte es el capítulo más terrible de la historia. ¿Y sabes cuándo termina ese capítulo? Con la resurrección de Cristo. Tú quieres hacer que todo capítulo oscuro termine sobre tu vida, tenemos que darle importancia a la resurrección de Cristo. Porque Cristo, si resucitó, es porque venció la muerte. Ahora muchos se podrán decir, bueno, pero ¿por qué Cristo tuvo que venir como hombre para hacer todas esas cosas, irse a la cruz? Que por qué el Padre pareciera desconsiderado y tener que sufrir Jesús y todo eso, porque te venden la Semana Santa con todo el sufrimiento y la cuestión, y hay gente que huye de la Semana Santa y de la Pascua porque es que no quiero ver a Jesús sufriendo, y ya, porque ya no les importa el significado real de esta gran victoria. Mira, si los judíos celebran la Pascua perpetuamente, nosotros también deberíamos entender que perpetuamente debemos honrar la vida de nuestro Señor Jesucristo en victoria por ese hecho en la cruz del Calvario. Y en Hebreos capítulo 2 verso 14 dice lo siguiente, mira, dice: debido a que los hijos de Dios son seres humanos hechos de carne y sangre, el Hijo también se hizo de carne y sangre. Pues solo como ser humano podía morir, y solo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo, quien tenía el poder sobre la muerte. ¿Quién tenía el poder sobre la muerte? El diablo. ¿Y por qué Jesús tuvo que ser humano? Porque era la única forma de morir. Porque como Dios, la muerte no lo podía tocar. La única forma de tocarlo era convirtiéndose en hombre, porque el diablo tenía el poder sobre la muerte. Es decir, cuando Él fue crucificado, Él sabía que el diablo lo estaba crucificando para que la muerte lo pudiera atrapar. Pero el verso 15 dice así: únicamente de esa manera el Hijo podía liberar a todos los que vivían esclavizados por temor a la muerte. Porque sólo así Él podía ir al Seol, y en el Seol muerto podía en el Espíritu tomar a Jesús para quitar la esclavitud que había con el respecto concerniente a la muerte.
Porque lo que realmente nos está destruyendo es el imperio de la muerte. Por eso Él dice, para liberar a todos los que vivían esclavizados por temor, porque el miedo nos paraliza, nos estanca y nos detiene. La estrategia del imperio de la muerte para sacarte del propósito se llama el miedo. El miedo es lo opuesto a la fe, pero tiene poder. El miedo atrae las cosas negativas. Cuando se manifiesta un problema, cuando recibes una mala noticia, lo primero que te da es miedo. Y cuando el miedo te atrapa, no vienen bendiciones, viene muerte. Y cuando hablo de muerte, no estoy hablando del fin biológico de alguien, estoy hablando de que algo llega a su fin. Cuando un esposo y una esposa pelean y el hombre de repente, ya no te quiero, vete de aquí, y entra el miedo en el corazón, e inmediatamente la muerte tiene el control sobre esa pareja y hace todo lo posible para que llegue a su fin. Por eso es que tenemos que cuidar nuestras palabras. Por eso tenemos que cuidar nuestros pensamientos. Por eso tenemos que cuidar nuestro entorno. ¿Dónde estamos metidos? ¿Qué estamos escuchando? ¿De quién vivimos? ¿Quién nos está enseñando? Porque hay gente que está sumergido en el imperio de la muerte. Pero cuando tú estás en Cristo, la vida de Cristo vence la muerte y te hace vivir abundantemente. Destruyendo la muerte en la cruz del Calvario y resucitando, Jesús dio evidencia de que ahora el control ya no la tiene el diablo, sino que el control sobre la muerte lo tiene Jesús. Porque cuando la vida tocó la muerte desapareció para siempre. ¿Sabes? Qué difícil ha sido este año 2020, 2021, porque con el tema de la pandemia se creó un psicoterror mundial. Es decir, se creó un ambiente idóneo para el imperio de la muerte. Hay personas que no salen de su casa, no reciben visita, no visitan a nadie, salen a la tienda un momento y se devuelven. Dice, yo a la iglesia no voy, pastor, no me quiero contagiar, no me quiero enfermar, no quiero. Y son personas que están sumergidas en el miedo. ¿Y sabe lo interesante de esto? Que viven escondidos. Falta que les construyan una cápsula para que se escondan. Pero aún así, el virus ha llegado a sus vidas. ¿Cómo? Yo me imagino que es por causa del miedo. Job dijo, el mal que me temía me sobrevino, porque aquello que tú temes lo atraes. Si tienes miedo de que tu familia se acabe, se va a acabar. Ay, pastor, no me diga eso. No te lo estoy profetizando, te estoy diciendo que el miedo atrae lo malo sobre tu vida. Pero cuando tú entiendes que la vida de Cristo es la que gobierna, la muerte no puede destruir lo que Dios quiere hacer contigo y con tu casa. Si un matrimonio entiende que la vida de Cristo está en ellos, entonces su matrimonio, su relación no tiene que llegar a destruirse. ¿Por qué? Porque donde gobierna la vida, nunca gobernará la muerte. Entonces mucha gente es dirigido por el miedo. Pero ¿dónde comienza todo esto? En el alma. Somos seres espirituales, sí, pero nuestra alma es lo que identifica a cada uno de nosotros como seres humanos. Y el alma es el receptor, el codificador, para que usted reciba o la información de lo celestial o la información de lo natural, o la información del reino de la vida o la información del imperio de la muerte, o la información de lo celestial o la información de lo mundano. Tu alma es el receptor.
es el que codifica la información. Si algo te está dando miedo es porque estás enfocado o enfocada en cosas incorrectas. Hay pastores que me dijeron, y fulanito me dijo, y sutanito me dijo, y perencejo me dijo, y no sé quién le dijo, y de la A a la Z le dijo, y todo el mundo le dice. Y el Espíritu Santo diciendo, yo también quiero decirte, pero no me escuchas a mí, escuchas a todo el mundo. Por lo tanto, el imperio de la muerte siempre va a querer gobernar sobre tu vida y tu familia. Cuando la vida comienza a ser escuchada por tu alma y tú entiendes que tu alma tiene que ser todos los días ministrada por el Espíritu, cuando tu alma es ministrada todos los días por el Espíritu, se produce vida. Cuando el Espíritu Santo es quien habla todos los días a tu corazón, a tus pensamientos, se produce vida. Porque el miedo comienza a penetrar tu alma. El alma hace que tu corazón comience a llenarse de temor. Tus pensamientos son pensamientos de miedo. Y lo que crees con tu mente, con tu corazón y con tu boca lo hablas, al final sucede. Por eso tenemos que entender que si el Espíritu Santo ministra mi vida, Él ministra mi corazón, ministra mis pensamientos, ministra mis palabras. Por eso es que la Escritura dice, la vida y la muerte están en poder ¿de qué? De la lengua, porque el imperio de muerte también gobierna para que hables palabras incorrectas. No, piensa positivo. Hay alguien que una vez dijo eso, piensa positivo y las cosas saldrán bien, porque no entendía que tu espíritu y tu alma están conectados. Pero cuando entiende el diseño de Dios, donde el espíritu y alma y cuerpo están conectados y el espíritu le habla a tu alma y tu alma se conecta con la palabra de vida y tu vida piensa vida y tu vida y la vida de Cristo hace que hables vida y tu corazón cree vida, lo que acontece es que la vida del espíritu produce aquello que tú has estado esperando sobre ti. Yo no sé qué milagro estás esperando, pero lo que sí sé es que si tú codificas el mensaje correcto, la vida de Dios va a comenzar a traer y producir vida sobre ti. Pastor, mi familia está mal. Habla vida, pensamientos de vida. Porque el miedo es lo opuesto a la fe, pero la fe se conecta con la vida del Espíritu de Dios. Porque la vida venció la muerte. Y mira, esto es tan interesante porque muchos le tienen miedo a la muerte, pero resulta que para Dios la muerte no existe, porque como ya Él tiene el control, Dios llama a la muerte sueño. Por eso es que la hija de Jairo estaba enferma y Jairo va a buscar al maestro. Señor, mi hija está enferma, ven, por favor, ayúdame. Y cuando iba de camino, dice que se atravesó una mujer con un flujo de sangre y tocó las bordas del manto. Ya conocen la historia. Iba y bueno, vamos a retomar otra vez donde la hija de Jairo. Y cuando iban retomando, se acercaron unos criados y le dicen: Señor, no moleste más al maestro porque tu hija murió. ¿Y saben lo que dijo Jesús? No temas, cree solamente, ella duerme. Porque como ya el control no lo tiene el diablo, sino que lo tiene Cristo, Cristo dice: la vida para mí es un dormir, un descansar hasta el momento que yo me manifieste, para que la eternidad de mi espíritu esté presente sobre ti. Porque ya la muerte no gobierna como gobernaba en manos de Satanás, ahora gobierna en manos de Cristo. Mira, lo que muchos llaman guerra espiritual es una batalla en tu alma. No, estoy en una guerra espiritual, pastor. Ayuné 50 días. Comí solamente vegetales todos los días. Hice oración todos los días, pastor. Y me fui a hacer este devocional todos los días. Y todos creen que esa es la estrategia que genera una guerra espiritual, cuando la verdadera guerra espiritual está sucediendo en tu alma. Que cuando tú estás ayunando, que cuando tú estás orando, que cuando haces devocional, que cuando estás metido y sumergido con Dios, solamente estás permitiendo que el Espíritu Santo ministre tu alma.
Muchos anulan el alma y diciendo, no, tienes que vivir en el espíritu. Ya vivimos en el espíritu. Pero nuestra alma es el enemigo que hace o que recibamos las cosas de Dios o que recibamos las cosas del imperio de la muerte. La guerra espiritual se está desarrollando en tu alma. Que cuando tú estás orando, tú estás diciéndole a tu alma, te doblegas. Comienzas a creer lo que Dios me prometió. Comienzas a creer lo que Dios me habló. Te doblegas, alma. Por eso David decía, alma mía, bendice al Señor. Porque aunque no quiera, tengo que hablar de Dios para que mi alma se someta. Y esa es la verdadera guerra espiritual. El apóstol Juan decía, hermanos, yo deseo que sean prosperados en todas las cosas, así como prospera tu alma. Porque la verdadera batalla espiritual se da en el alma, en las emociones, en el pensamiento. ¿Por qué hay gente que está muriendo más rápido de COVID? Porque apenas dicen, usted tiene el virus, me voy a morir. Me va a pasar esto. ¿Será que sí? ¿Será que no? Uy, Dios mío, sí. Hay personas que yo he visto que le dicen, usted tiene cáncer, y se mueren en 2-3 meses. Porque el miedo invade su corazón. Pero cuando no le dicen nada, viven 10, 20, 15 años más. Porque cuando el miedo gobierna tu alma, le abres la puerta a la muerte o a la vida. Mira, qué interesante esto, porque ¿cómo podemos desarrollar esta gran experiencia con Dios? Mira lo que dice cuando estamos leyendo Colosenses. Aquí hay una parte que yo quiero que podamos entender esto. Dice acá, Cristo llevó a cabo una circuncisión espiritual, es decir, les quitó la naturaleza pecaminosa, o sea, naturaleza de muerte. Pues ustedes fueron sepultados con Cristo cuando se bautizaron. ¿Fuimos qué? Sepultados con Cristo cuando nos bautizamos. Fuimos sepultados. Dice, y con Él también fueron ¿qué? ¿Fuimos qué? Dile a la persona que tienes a tu lado, tú eres un resucitado. Vamos, dile, tú eres un resucitado. Dígaselo a usted mismo, yo soy un resucitado. Mira, qué interesante esto, porque lo que el apóstol Pablo le estaba diciendo a la iglesia es, así como Cristo resucitó de la muerte, así mismo Cristo te resucitó a ti, a mí, a todos los que creen en Él de la muerte. Por lo tanto, la muerte ya no tiene control sobre tu vida. Porque fuimos bautizados, sepultados, pero también nos resucitó. Y cuando un resucitado camina en el poder de la resurrección, todo lo que toca se vivifica. Por eso cuando usted hable y ore por su casa, su familia, hágalo desde el entendimiento de que usted y yo somos resucitados. No diga oraciones de que, ay pastor, ¿qué me pasó esto, pastor? Usted me llega llorando, yo lloro con usted también. ¿Qué le pasó? Pero cuando el resucitado habla, todo lo que habla, todo lo que piensa y todo lo que toca, resucita también. Pastor, mi familia, shh. Tócala, háblale desde el poder de la resurrección, porque si fuiste sepultado y resucitaste, también tu familia será resucitada, también tus negocios serán resucitados, también tu cuerpo será resucitado, también tus emociones resucitarán. La cuestión es esto. ¿A quién está codificando lo que estás recibiendo en tu corazón? ¿Qué está codificando lo que estás hablando? ¿Qué es lo que está codificando lo que estás pensando?
Hay gente que dice, no, yo me congrego por internet, no importa. ¿Sabe por qué? Porque la muerte genera separación. Y cuando usted ve a alguien que se está separando de la iglesia, es porque la muerte está gobernando. Porque la iglesia somos nosotros. Pero cuando Dios dijo, tengo la iglesia, y cuando se reúne la iglesia a adorar el nombre del Rey, pasan cosas poderosas. ¿Por qué? Porque donde hay la iglesia está el Espíritu de Dios. Por eso Jesús dice, donde hay 2 o 3 o más reunidos en mi nombre, ahí está el Espíritu de vida resucitando todo lo que estaba muerto. Por eso cuando hay gente que dice, es que mi trabajo no me deja, pastor. Si no estás pegado a la vida, entonces estás pegado a la muerte. Un sueldo no te garantiza que la vida de Dios está contigo. Lo único que te da garantía de que estás viviendo la vida es que estás caminando en el propósito de Dios. Si te alejas del propósito, la muerte gobierna. Si caminas en el propósito, la vida de Cristo resucita todo lo que estaba muerto. Si tienes planes, pero tus planes no tienen a Dios en el camino, porque muchos dicen, sí, yo lo incluyo. Es que tú no tienes que incluir a Dios en tus proyectos. Tú tienes que pedirle a Dios que Él te incluya en los de Él. Mucha gente dice, no, yo incluyo a Dios en mi negocio para que me vaya bien. Es que Él no es el amuleto. Él no es la pata de conejo que te va a traer suerte. Él no es las pepitas que te ponen cuando nace para que te cubra del mal de ojo. Ese no es Dios. Si Dios te hizo nacer, es porque te dio vida. Y si te dio vida, te dio un propósito. Y si te da propósito, es para que todo lo que toques resucite. Porque un resucitado puede vivificar todo lo que toca en el nombre poderoso de Jesús. ¿Cuántos pueden gritar amén en esta mañana? ¿Cuántos creen que el resucitado te dio poder para resucitar? Tu familia será resucitada. Tu casa será resucitada. Tus proyectos se resucitarán. ¿Por qué? Porque te estás conectando a la fuente de la vida. Porque estás codificando lo que el Espíritu Santo tiene para ti. Permite que seas ministrado y ministrada todos los días de tu vida por la presencia de Dios. Porque cualquier espacio que le dejes al imperio de la muerte trae confusión, destrucción, y con sus mentiras te separa. Porque la muerte genera separación, pero la vida genera unidad. Por eso en Colosenses, ya termino con esto y quiero que se ponga de pie. Dice la palabra, pues en Cristo, en Colosenses 2 que estamos leyendo, pues en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano, de modo que ustedes también están completos mediante la unión con Cristo. Muerte genera separación, resurrección genera vida y la vida genera unión. Entre más seamos unidos como iglesia, más vida del Espíritu se va a manifestar. ¿Sabes por qué se manifestó el Pentecostés? Porque Dios le dijo, Jesús le dijo, reúnanse, oren durante 40 días y 40 noches y estén allí atentos. Y se manifestó el fuego del Espíritu Santo sobre ese lugar. Y dice que hablaban como con lenguas de fuego que estaban sobre sus cabezas. Pentecostés. Fueron llenos del Espíritu Santo. Y si el Espíritu está contigo desde el día que recibiste a Cristo y caminas según los pasos de Cristo, la vida de Dios está contigo y nada te va a faltar en el nombre de Jesús.